Hola y bienvenidos. Quédate hasta el final en esta guía en donde te llevaré a través de los pasos para crear tu propia baguette. Al final del video te dejo el paso a paso para hacer este delicioso bocata con el pan recién horneado. Para la masa utilizaré una cucharadita de sal, 200 gramos de harina de trigo, una cucharadita de azúcar, 15 gramos de levadura fresca, 2 cucharadas de aceite vegetal y 160 mililitros de agua tibia. Mezclamos bien hasta unir todos los ingredientes. Una vez mezclado, lo pasamos a una superficie limpia para el amasado. Cuando trabajamos masas es ideal que tengamos un poco de harina a la mano. Es momento de amasar y consiste en plegar la masa sobre sí misma de esta forma. Amasamos durante 8 minutos aproximadamente hasta que la masa esté lisa y ya no esté pegajosa. Añadimos un poco de aceite al bol para que la masa no se pegue. Dejamos reposar la masa hasta que doble su tamaño. El mejor sitio para el reposo es en un horno apagado. Este paso es muy importante, ya que es donde daremos forma a nuestro pan. Lo primero que haremos será estirar un poco la masa. Lo siguiente será dar una forma enrollada, así como te muestro en la imagen. Dejamos 5 minutos para repetir el proceso. Tomamos nuevamente la pieza y aplanamos para poder enrollar de nuevo. Y enrollamos una última vez. Sellamos muy bien el borde presionando con la punta de los dedos. Ahora rodamos un poco la pieza dándole la forma típica en las puntas. Llevamos a una bandeja. Cubrimos y dejamos reposar por unos 20 minutos. Las cantidades para 4 panes te las dejo en la descripción del video. Pasado el tiempo de reposo, haremos unos cortes con un cuchillo bien afilado. Llevamos a horno precalentado a 200 Celsius durante 20 minutos. A estos, antes de llevarlos al horno, les espolvoreé un poquito de harina de trigo por encima.
Ya que tengo el pan, prepararé un bocata, sencillo pero increíblemente rico. Mezclaré a una cucharada de mantequilla, un diente de ajo y perejil picado. Untaré el pan con esta mantequilla. Agrego una capa de queso mozzarella. Llevo al horno a 200 Celsius hasta que esté dorado. A una sartén agrego 300 gramos de tomate cherry. Agrego un chorrito de aceite de oliva. Le agrego una pizca de sal y un poquito de orégano en polvo. Solo hay que cocinar hasta que estén blandos y suelten su jugo. Una vez nuestro pan esté tostado, agregamos nuestros tomates cocidos. Espolvoreo un poquito de albahaca seca. Si tienes fresca, mucho mejor. Y el toque que lo hace único, un poquito de miel por encima. Ha llegado el momento de despedirme y agradecerte por acompañarme hasta el final. Recuerda que tu apoyo es muy importante para mí. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame tus comentarios. Y yo te estaré esperando en una próxima receta.